Hola, voy a comenzar una serie de videos que yo denomino autoentrevistas. Yo mismo me pregunto, yo mismo me respondo y cada una tendrá un tema particular y voy a comenzar con algo que me parece muy importante que ustedes conozcan. El primer tema del cual voy a hablar es el tema de mi historia vocacional. Es decir, cómo yo descubro, conozco y vivo mi vocación a la vida sacerdotal. La Iglesia enseña que existen tres vocaciones, tres llamados. Un llamado universal, es importante decirlo, a la santidad, pero por tres caminos diferentes. Uno es la vida sacerdotal o religiosa consagrada en una congregación religiosa, como los dominicos, los jesuitas, o en mujeres, las franciscanas de María, etcétera, etcétera, las hermanas las misioneras de la Caridad de la Madre Teresa. Otra es la vida laical consagrada en el mundo, es decir, un hombre y una mujer que deciden vivir castamente su vida, pero viven en su casa y desde su casa, en el trabajo, se santifican, ayudan en la iglesia, en la parroquia, en una comunidad, etcétera. Hay más de los que te imaginas. Y en tercer lugar, la vida matrimonial. No lo he dicho en orden de importancia porque las tres vocaciones tienen la misma importancia, son igual de valiosas para la iglesia, igual de necesarias para la iglesia. No es que una sea más importante que la otra, simplemente las he nombrado en un orden por mencionarlas las tres, nada más. Bueno, mi vocación fue a la vida sacerdotal, aunque yo durante mucho tiempo pensé que mi vocación era a la vida matrimonial. ¿Cómo comienza esta vocación, este llamado? Porque vocación viene de la palabra advocare, que significa llamado, ¿no? Que alguien te llama. ¿Cómo comienza esta vocación? En mi caso particular, recuerda que cada vocación es un misterio. Cada persona que se ha sentido llamada a cualquiera de estos tres caminos de santidad eh, es un misterio personal. No hay un parámetro, una misma forma, no hay una misma historia, ¿no? Algunos vienen de familias muy católicas, otros de familias nada católicas, unos vienen del paganismo, otros vienen de otras religiones, otros simplemente eran gente de a pie del mundo, etcétera. Otros eran jóvenes hombres o mujeres que estaban metidos en el mundo y en el pecado, y otros no, que habían vivido siempre muy cerca de la familia, una vida muy ordenada, muy digna, muy decente, muy santa, ¿no? Toda su vida. Cada uno es diferente como es la vida diaria, como es el mundo, como es la realidad, la vida misma. Así es. En mi caso particular, el tema parte de una pregunta que yo me comencé a hacer y he ido investigando, digamos, haciendo introspección y pensando de dónde nació esta pregunta. Y he llegado casi a la conclusión certera y apodíctica que parte de una película que vi cuando tenía probablemente 11 o 12 años, que era la historia, no recuerdo el nombre de la película, pero era una película que era la historia de un misionero que se fue a África a servir, ¿no? Católico, un misionero católico que se fue a África a servir, a atender a las personas, a los niños, a los pobres, etcétera. Y entonces, a partir de esa pregunta, de esa película, perdón, yo comencé a sentir en mi corazón y en mi mente una pregunta que fue cambiando de intensidad conforme pasaban los años. Y la pregunta es esta: ¿y después qué? Obviamente cuando tenía 12, 13 años, cuando vi la película y comenzó a hacerme esa pregunta, era una pregunta muy humana, muy inmediatista, muy de lo que viene después. Y ahí, ¿después qué? Bueno, pues en la noche ceno con mi familia. ¿Y después qué? Bueno, pues mañana tengo tareas en el colegio, tengo que presentar las tareas. Las respuestas eran muy inmediatas. Era así como comenzó esta pregunta. Pero luego, a lo largo de los años y a lo largo del crecimiento y de la madurez de la vida, esta pregunta va cobrando intensidades diferentes que me llevan a cuestionarme muchas cosas de mi propia vida. En un momento llega a ser una pregunta lacerante y taladrante, que me traspasaba el alma, el corazón, la vida, la mente, y que desubicaba todos los proyectos que yo humanamente había organizado para mi vida. Porque en cierto momento de la vida tú comienzas a organizar proyectos de vida, ¿no? Entonces, ese fue el proceso que yo hice desde esa edad, 12, 13, 14 años probablemente, hasta el momento en que yo decido, con la ayuda y la gracia de Dios, entrar al seminario, que fue casi una semana antes de cumplir 25 años. Pasaron más de 10 años durante todo ese tiempo y mucha agua corrió bajo el puente, como dice el dicho. Muchísimas cosas sucedieron, ¿no? Todas para bien de los que aman al Señor. Incluso Dios del pecado puede sacar cosas buenas, porque como decía el cardenal Juan Landazuri Ricketts,
Dios escribe derecho en líneas torcidas. Incluso desde el pecado, que me hizo sentir el vacío profundo de la vida, porque yo buscaba vida y solo encontraba muerte, incluso en eso Dios actuó. Entonces, el proceso comienza a raíz de esta pregunta que, como vuelvo a repetir, se va haciendo más intensa y más intensa, y en el camino suceden muchas cosas. Amores humanos válidos, hermosos, bonitos, bien vividos, experiencias y conocimiento de hombres de iglesia, hombres y mujeres de iglesia que fueron para mí deslumbrantes, que fueron para mí ejemplares. Yo nunca, gracias a Dios, y pido perdón en nombre de la iglesia para quienes sí han tenido esta mala experiencia con hombres o mujeres de iglesia, yo nunca la he tenido. Todos los ejemplos de sacerdotes que he tenido en mi vida han sido ejemplares, desde mi colegio primario, que estudié hasta el tercer grado, San Ricardo, en Matute, ahí estudié yo hasta el tercer grado. Luego pasé a un colegio laico, pero ahí conocí un sacerdote que atendía a la parroquia. Y luego mi experiencia con el Sodalicium, porque mi parroquia, la casa donde yo vivía, la parroquia donde yo estaba, pertenece al Sodalicium. La experiencia con el padre Tito, que es el sacerdote que estuvo en mi parroquia, no desde la fe, sino desde la amistad, desde la experiencia, desde el cariño, desde conocerlo, verlo, fue siempre una experiencia. Y luego en el colegio secundario, con el padre Guillermo Elías, que ahora es Monseñor Guillermo Elías, arzobispo, obispo auxiliar de Lima, también una experiencia increíble con un hombre de Dios, un hombre cercano, un hombre que se acercaba a los jóvenes, bueno, que nos dio siempre un súper testimonio, sobre todo de dos cosas: de muchísimo respeto a la juventud y de muchísima alegría en su vocación. Fueron cosas que me marcaron como parte de la vida, ¿no? También una relación, por una cuestión muy, muy curiosa, una relación difícil con mis padres, ¿no? Creo que de los tres hermanos yo he sido el que los ha hecho sufrir más siempre. Desde una experiencia de escucha de un diálogo que ellos tuvieron, que después me explicaron y entendí todo y sané esa herida, hasta un hombre y una mujer como mis padres, buenísimos, buenísimos, que lucharon siempre por tener una familia unida, primero antes de conocer a Dios, desde su perspectiva humana, de tener una buena familia, de tener todo lo que nos podían dar materialmente, un buen colegio, una buena universidad, viajes, posibilidades, diversidad de posibilidades de estudiar cosas, idiomas, hobbies, etcétera, hasta una buena casa, casa en Cieneguilla, donde íbamos los fines de semana, viajes juntos. Es decir, todo eso fue parte de este proceso vocacional, de esta pregunta y después qué, todo, ¿no? Pero llegó un momento en la vida en que esa pregunta se volvió lacerante y taladrante, me destruía. Es decir, yo me echaba en la cama mirando al techo y me preguntaba, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Desde la parte positiva, estudiando derecho, teniendo buenas amistades, hasta la parte negativa, la vida hundida en el pecado y en el alejamiento de Dios, en estos lugares sórdidos donde buscaba vida y encontraba muerte, etcétera. Entonces, es ahí que nace esta pregunta, que se hace mucho más profunda esta pregunta, y es ahí donde yo, con la ayuda de mis padres o por decisión de ellos, decido dejar el Perú. Pero previamente me habían pedido que haga un retiro, y yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de irme del Perú y alejarme de ellos, con los que tenía problemas muy serios de convivencia, de vida ordinaria, de vida diaria, desde el amor que les tenía, problemas muy serios de convivencia con ellos, ¿no? Por pensamientos diferentes. Yo siempre he pensado que no entendían nada de lo que yo pasaba, no entendía, y después cuando uno crece se da cuenta que entienden más de lo que uno se imagina. Realmente entienden mucho más de lo que uno se imagina, ¿no? Porque aunque han vivido una época diferente, la experiencia de joven, adolescente, puber, niño, es muy similar siempre. Es mi experiencia. Yo no juzgo ni critico a nadie ni porque piensa diferente, pero esa es mi experiencia. Desde esa experiencia vocacional, desde esa experiencia es que yo tomo la decisión de irme fuera del Perú a vivir a Nueva York con unos tíos y me pide hacer un retiro. Fui al retiro, encuentro de promoción vocacional, el famoso EPJ, que mucha gente conoce y que mucha gente ha hecho, hombres y mujeres, y lo hice en una parroquia que se llama Cristo Salvador en Chama. Realmente ejemplar, la parroquia ejemplar. El grupo de sacerdotes o religiosos jóvenes que había ahí era súper atractivo en el sentido de su alegría, de su entusiasmo, de su fe. El hábito marrón franciscano es súper atractivo, súper llamativo. Y entonces me acerco y vivo esta experiencia
que fue importante en mi vida, fue importante, pero que no la marcó. Es decir, digamos, no marcó un hito importante, un quiebre, porque yo tenía la mente y el corazón en lo que se venía después. Mi viaje fuera del Perú, vivir en la Gran Manzana, en el ombligo del mundo, en una ciudad alucinante. Entonces yo tenía la mente en eso, no tenía la mente en otra cosa. Sin embargo, debo reconocer que me impresionaron muchas cosas, muchas cosas. Regreso de Nueva York, allá mi vida continúa exactamente igual, amores humanos válidos, bonitos, proyectos humanos buenos, una experiencia de universalidad, de alguna manera, tú sabes que la palabra católico significa universal, de alguna manera es una experiencia católica en un sentido diferente de la palabra, porque me relacioné con gente de razas y culturas con las que jamás me había relacionado. Yo en el Perú nunca había tenido amigos de raza negra, por ejemplo, y allá lo tuve varios amigos y amigas de raza negra. Por ejemplo, en mi trabajo, en uno de los trabajos que tuve, conocí a un Sioux, que se había salido de las reservas que hay allá para los indios originarios y se había ido a trabajar a Nueva York y era Sioux, tenía sus tradiciones Sioux, y en los días que podíamos venir con vestimenta de nuestro país, de nuestra raza, él venía vestido de Sioux, con sus plumas y toda la historia. Entonces, musulmanes, judíos, irlandeses, italianos, pero de origen y de raíces y de vivencia de fe muy profundas, centroamericanos, guatemaltecos, latinos, muchísimo, una cultura y además de diferentes decisiones o condiciones de vida. Gente que había decidido vivir solo, sola, solo, trabajar, gente que estaba de paso, gente que viajaba por el mundo, gente homosexual, gente bisexual, gente transexual, gente que consumía drogas, es decir, una variedad de experiencias. Ojo, no estoy alabando ni aplaudiendo esas experiencias, solamente estoy contando parte de mi historia. Bueno, el hueco existencial en mi vida seguía. Y aunque yo lo trataba de tapar y responder esta pregunta y después que con experiencias humanas, buenas y válidas, y no buenas y malas, de pecado profundo, de sordidez, de alejamiento de Dios, la pregunta seguía. Y en los momentos en que vivía una vida de mayor pecado era cuando esta pregunta se hacía más lacerante, más hiriente, más taladrante. Bueno, regresé al Perú y este vacío continuó porque mis proyectos se cambiaron radicalmente. Yo no tenía el proyecto de regresar, tuve que regresar porque así se dieron las cosas. Regresé al Perú y aquí en el Perú volví a hundirme en el mismo círculo vicioso de salidas, fiesta, juerga, amores humanos, todas las experiencias humanas mundanas. Sin embargo, seguía teniendo proyectos buenos y válidos, casarme, tener hijos, una familia, imitar un poco el patrón familiar. Mis padres, mi hermano con la enamorada, mi hermana con el enamorado, pero eso no calzaba conmigo. Siempre sentía que era algo violento, que yo me estaba tratando de violentar para encajar en una imagen, en una situación particular de vida que no era la que yo sentía que era la que me correspondía a mí. Entonces, en uno de esos momentos de crisis profunda, recuerdo la parroquia donde yo hice el retiro. Y siempre cuento esa historia porque es divertida y es parte de mi historia vocacional, cómo Dios usa todo para el bien. La recuerdo no tanto por la parroquia en sí, la recuerdo porque en la esquina de la parroquia había una tienda que estaba abierta a las 24 horas del día que se llamaba Santiago, que hay en una esquina de la parroquia, la esquina misma de la parroquia. Entonces yo dije, me meto acá, me tomo una cervecita helada y me calmo un poco. Omar, tienes que calmarte, porque estaba angustiado. O sea, me había salido abruptamente de una reunión, de una fiesta, de una peña en Barranco, y me había ido, como muchas veces hacía, manejando mi carro a toda velocidad por la Benavides, por la Javier Prado, por donde sea, en este caso por la Benavides, desesperado, preguntándole al viento, a la vida, al universo, a los astros, a las estrellas y a los dioses del Olimpo, ¿por qué quieres de mí? ¿Por qué esta pregunta me hace tanto daño? ¿Por qué esta pregunta me marca tanto, me destruye? No es una pregunta positiva, yo sentía que era una pregunta negativa que me destruía, déjame en paz. Y no sabía a quién le hablaba realmente, porque aunque yo creía en Dios, lo creía en Dios a mi manera, como nos pasa muchas veces. Déjame en paz, le decía. Me acordé de esa tienda y me metí en ese estado eufórico de pensamientos de todo tipo en mi cabeza, de reclamo, de rechazo, de llanto, de gritos, de todo. Me metí a tomar una cerveza y a calmarme. Cuando estoy ahí, es que veo la iglesia 1 de la mañana, 1:30 de la mañana probablemente, no recuerdo la hora exacta, puede haber sido más temprano, 12, 12:30,
La veo abierta y llena de gente y me sorprendió porque yo no tenía experiencia eclesial, no tenía experiencia de iglesia. Yo no solía participar en parroquia. Y entonces, desde curioso, de chismoso, de metiche, de fisgón, de lo que sea, me metí y vi la parroquia abierta con un montón de gente llena, cantando, levantando los brazos, haciendo alabanzas, glorificando a Dios. Me sorprendió. No me pareció grotesco ni nada, simplemente me sorprendió ver eso. Fue algo nuevo para mí, una experiencia que no había tenido. Y siento una mirada por mi espalda, eso que sientes que alguien te está mirando muy profundamente, te ha clavado la mirada, y volteo espontáneamente y naturalmente para ver quién era o qué cosa pasaba. Y veo un lado del lado izquierdo donde yo estaba, y entré por la puerta central y al lado izquierdo había un confesionario, donde había un sacerdote mayor, con una barba blanca larga, peladito, mayor, se notaba ya mayor, debería haber tenido, calculo yo, por lo menos 70 años, y me llamaba. Y yo no entendía si era para mí, volteé a ver si era otra persona, no había nadie más mirando, me llamaba a mí. Entonces yo entré a hablar con él porque estaba tan angustiado que buscaba cualquier salida para tratar de entender lo que yo estaba viviendo. Y entonces me comienzo un diálogo con él que dura casi 4 horas. O sea, terminamos a la hora que terminó la vigilia, 6 de la mañana. Después supe que esa reunión era una vigilia por la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. No hablamos de vocación propiamente, hablamos de vida. Durante 4 horas me escuchó, pero además una escucha como deben ser las escuchas, sin interrupción, muy atento y solamente deteniéndome en algunas palabras o momentos como para aclarar algún tema que no le quedaba claro. No cayó la pregunta, pero sentí un poco de serenidad en mi alma. Me fui a mi casa tranquilo, más tranquilo o menos confundido, con menos desasosiego con el que había entrado al confesionario. Y entonces él me invitó a ir en varias oportunidades y comencé a hacer un seguimiento con él de vida, de proyecto de vida, de qué hacer con mi vida, qué hacer a los 23, 24 años, qué proyecto es válido, ya casi terminando mi carrera, qué proyecto me sirve. Y entonces, ¿qué hago? En un momento de la conversación, después de probablemente 7, 8, 10 meses de diálogo fluido, a veces era una vez a la semana, a veces era una vez cada 15 días, a veces era una vez al mes, yo mismo alargaba o distanciaba las conversaciones, él me dice, mira, yo ya no puedo ayudarte, te recomiendo que hables con otro sacerdote. Y me pone en contacto con un sacerdote que se llama el Padre Ángelo. Este padre, sacerdote que me atendió primero, era el Padre León Benavides, un sacerdote argentino, capuchino argentino, franciscano capuchino argentino. De hecho, fue uno de los primeros, o el primero que llegó al Perú como capuchino en el año 1948. Venía a Buenos Aires y recibía a los otros frailes, que venían de Génova. Como él habla de castellano, era más fácil. Bueno, él, que ya está con Dios, está en la gracia, en la gloria de Dios, murió hace algunos años. Y me citó con el Padre Ángelo. Y entonces fui a hablar con el Padre Ángelo, que en ese momento todavía no era padre, era diácono. Y entonces comenzamos una conversación que no partió bien, porque de inmediato él, con una mirada, creo yo ahora, profética, me dice, tú vas a ser sacerdote. Apenas entro a su despacho. Entonces yo me molesté, porque lo primero que pensé fue, ¿qué le ha contado el Padre León? ¿Qué le ha contado de mí? ¿Qué cosa? Si era confesión o era un diálogo privado, ¿por qué tendría que haberle contado algo? Entonces yo me molesté y lo traté muy mal y me fui. No, me fui ese día de la reunión. Muy malcriadamente, por supuesto. Muy ofensivamente, además, con él. Pasaron 3 meses y el vacío existencial era insufrible, insoportable y lo busqué. Le dije, Padre Ángelo, por favor, hermano Ángelo, por favor, ayúdame, no entiendo qué me pasa. Y comencé con él un proceso de prácticamente un año donde hice un discernimiento vocacional. Ahí sí, en un momento, después de un par de meses, él planteó el tema del discernimiento vocacional, no pretendiendo que yo decida por ser cura o por ser consagrado, simplemente tratando de ayudarme a descubrir qué quería Dios de mi vida, ya puntualmente. Entonces, me ayudó mucho a hacer un plan de vida, identificar las zonas verdes, blancas, azules, amarillas o rojas de mi vida. El color refiere a diferentes situaciones de ánimo, estados, momentos particulares, etcétera. Me ayudó muchísimo a analizar qué había vivido,
a analizar mis experiencias de vida, a sanar muchas heridas, etcétera. Y en un momento ya me plantea puntualmente el tema, ¿no será que Dios te está llamando a que te consagres a Él? Me costó aceptar que podía ser una opción. Nunca lo había tenido como opción en mi vida, nunca lo había tenido como opción. De hecho, cuando yo vi la película, recuerdo que yo tuve un diálogo con mi mamá y le dije a mi mamá, yo sería cura si los curas podían casarse, si no, no hay forma, no hay forma. Fue lo único que recuerdo en mi vida de haber pensado eso. Ni siquiera cuando conocí buenos referentes de sacerdotes, como el padre Tito, Guillermo Elías u otros, se me ocurrió pensar en hacer lo que ellos hacían o en ser sacerdotes. Ni siquiera en ese momento. Entonces, me plantea esto y por primera vez lo pongo en mi gama de posibilidades, en mi abanico de posibilidades de futuro, de vida futuro, por primera vez. Y comienzo a evaluarlo y comienzo a evaluarlo y comienzo a evaluarlo y no puedo negar que me entró muchísimo miedo que sea una posibilidad real. Me entró angustia, pánico de pensar que podía ser una posibilidad real. Yo ya había abierto un poco mi corazón a Dios, yo ya había comenzado a vivir una vida sacramental, es decir, me confesaba periódicamente, iba a misa, cosa que me impactó muchísimo, es decir, la celebración de la Eucaristía en la parroquia Cristo Salvador, esa es mi experiencia, marcó definitivamente mi vida, la belleza de la liturgia, la seriedad, seriedad no como aburrimiento, sino seriedad en el sentido de concentración y la importancia que le daban los capuchinos a la Eucaristía, la magnanimidad de ese momento, entendiendo ya un poquito qué cosa era la Eucaristía, porque algo de catequesis había comenzado a recibir de Ángelo, del padre Ángelo, algo de catequesis, entonces comencé a vivir esta experiencia de una manera diferente. Entonces, en ese momento, Ángelo, yo lo entendía a modo de juego, pero no era modo de juego, era como Dios actúa, me dice, mira, ahora anda a misa y dile a Dios que te mande algunos signos que te puedan ayudar a entender si te está llamando o no. Y fue realmente impresionante, porque yo salí de su oficina riéndome, diciendo cómo Dios va a entrar en mi juego. Entré a la capilla, al templo parroquial de Cristo Salvador, me puse a rodillas, participé toda la misa a rodillas, pidiéndole entre broma y broma, entre sonrisas y pensamientos diferentes a Dios. Bueno, pues Señor, me han dicho que te pido una señal, acá estoy pidiéndote una señal, como cuando Moisés se rió porque le dijo que iba a ser padre cuando era anciano, cuando Dios le dijo que iba a ser padre con su esposa cuando era anciano. Igual, ¿no? Exactamente igual. Entonces le pedí, y no saben ustedes lo increíble que fue, o sea, desde que salí de la iglesia, las pruebas o las señales tan directas de Dios que podía estar llamando a una vida sacerdotal fueron impresionantes. O sea, la primera fue saliendo de la iglesia, un joven que limpiaba carros, yo estaba con mi carro estacionado afuera, me dijo, tú serías un buen capuchino. No sé por qué me lo dijo, simplemente lo dijo. Y a partir de ahí muchísimas señales. Llega fin del año 91 y el padre Ángelo me propone hacer una experiencia vocacional. Para eso mis padres no sabían exactamente cuáles eran mis movidas en las noches, que yo iba casi diariamente a misa, había cambiado mi relación con ellos, aunque todavía no había sanado esa herida que yo tenía de los 14 o 15 años, que había escuchado esta conversación entre ellos con otras personas, y, eh, pero había mejorado significativamente mi relación con ellos. Y entonces Ángelo me dice, ¿por qué no vas a hacer una experiencia vocacional? Se hace en Arequipa, es un mes, de tal mes a tal mes, y yo lo pienso y le digo a Ángelo, está bien, voy a hacer, total, son mis vacaciones de la universidad, no tengo nada más que irme a la playa en verano, así que puedo dejar la playa un mes y irme a Arequipa. Conocí a Arequipa, pero era atractivo ir a Arequipa igual, sin imaginarme lo que eso significaría en mi vida. A mis padres no les dije a qué iba a Arequipa, simplemente les dije, me voy a Arequipa un mes, cosa que no era raro para ellos porque cada cierto tiempo yo me iba, desaparecía un mes, diciéndoles dónde iba y qué estaba haciendo, etcétera, o a veces sin decirles. Pero en el fondo ellos ya sabían, porque habían conversado con unos amigos que tenían de su grupo de conversión del movimiento de Curso de Cristiandad, los tenían en chama y les habían contado que yo había decidido hacer la experiencia vocacional. Pero ellos nunca me lo dijeron. Fui a la experiencia vocacional, hice una experiencia de vida religiosa como experimental, de trabajo manual que nunca había hecho en mi vida, había hecho muy poco en mi vida, de fraternidad,
con personas completamente diferentes a mí, de todo el Perú, de misión. Salíamos los fines de semana, nos íbamos a pueblitos de la sierra, cosa que me impactó muchísimo, porque una cosa es ir de turista, otra cosa es ir de misionero. Y lo más importante, hice por primera vez en mi vida una experiencia de oración muy, muy, muy profunda, que atravesaba mi alma cuando yo rezaba los salmos, la liturgia. Es decir, Dios actuó de una manera muy, muy marcada en la experiencia de oración. Misa diaria, liturgia de las horas, laudes, hora intermedia, vísperas, completas, maitines, liturgia de las horas, oficio de lectura, etcétera. Muy completa. Terminada la experiencia, el formador nos dice, bueno, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú puedes ser, no puede ser, si quieres vuelve. Y a mí me dijo, mira, tú tienes muchas cosas que el mundo te ofrece, a mí y a algunos, ¿no? Muchas cosas que el mundo te ofrece. Aquí lo único que te ofrecemos es cruz. Me dijo esa palabra y dije, Dios santo, ¿qué es esto? Regresé a mi casa, estuve un mes y después del mes decidí entrar al seminario de los capuchinos, a la casa formativa de los capuchinos, en el año 92, en casi un mes y medio antes de cumplir 25 años. Esa es la primera parte de mi experiencia vocacional. Te la comparto. Es un video largo, probablemente a nadie le interese, probablemente nadie la vea, casi 30 minutos. ¿Quién va a escuchar un cura 30 minutos? No nos aguantan ni 5 en la homilía. Pero ahí te la dejo, la comparto contigo, para que tú sientas, escuches o pienses lo que quieras pensar. Puedes, puedes opinar con respeto. Yo estoy dispuesto a responder preguntas que con respeto se hagan. Los insultos, las ofensas, las malcriadeces, simplemente las borro y bloqueo a la persona. No merece perder tiempo con personas que no están dispuestas a un diálogo alturado, pero puedes opinar y decir lo que quieras. Dios te bendiga, espero que nos mantengamos a través de estas autoentrevistas unidos siempre en el corazón de Cristo. Que Dios te bendiga.